porque tú has visto o verás, ya se puede leer en futuro, mi humillación. Óigase bien, no es mi aflicción, mi humillación. Oniji. Yadata betzarot nafshi. Tú tendrás conocimiento de las angustias de mi pescuezo. ¿Te das cuenta, no? Aguilabes mejabe hasdeja, asher raitaitoniyi, yadata betzarot nafshi. Yo me gozaré y estaré contento en la ejecución de tu piedad, llamémosle así, porque tú verás mi humillación, estarás contemplando tu justicia divina y conocerás las angustias de mi pescuezo, de mi ser. Sigue a continuación el versículo 8. Velois gartani bellatoyev, y no me vas a encerrar en la mano del enemigo. ¿Saben cuál es el enemigo aquí, no? La muerte. ¿Ya? Por eso es que dice que sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso lo dice en la declaración de Pedro, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso dice aquí, Velogis Gartani Beyatoyev, dice, y aún así, aunque yo esté entregado como corbán en cumplimiento de tu piedad, no me dejarás allí encerrado a merced o en las manos del enemigo, que es la muerte, sino que Heemarta Bamer Havraglai, sino que harás estar en pie en lugar espacioso mis pies. Aquí estamos viendo claramente la muerte y la resurrección de Yehoshua. Aunque él fue entregado al enemigo, la muerte, era imposible que fuese retenido y todo por el contrario, sus pies estarían dispuestos en lugar espacioso, llamaríamosle metafóricamente el cielo, como signo de la resurrección. Sigue diciendo, Honeni Hashem Kitzarli, dame gracia, oh Hashem, porque hay estrechez para mí. Hay estrechez para mí. Asheshabehaz Aini, se ha envejecido por la violencia mi ojo, Nafishi Ubitni, y también mi pescuezo y mi abdomen. Así dice literalmente, ¿no? Todas son metáforas, como hemos hablado, ¿no? Del todo a través de la parte. Acuérdense que el nefesh, que es el pescuezo, representa la vida y el beten representa, ¿qué cosa? La concepción, ¿no? Metafóricamente, en ese momento Pablo lo decía también, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Entonces, ¿cuánto más nuestro Señor estaba sufriendo en su vientre la angustia del parto a través del mérito de su sacrificio? Es que esto es súper hermoso, ¿te das cuenta? Por un lado, su vida estaba siendo derramada como un corbán, pero al mismo tiempo su vientre estaba siendo estrujado para dar a luz a un pueblo bendecido con la presencia de la santidad, porque era necesario que fuese abierto el costado de Adán para que de allí saliese la edificación de su mujer. Tiene la metáfora, ¿no? Bien, ahora mira lo que dice. Porque ellos terminarán con dolor mi vida. Óigase bien, ellos terminarán. ¿Ellos quién? Ya aquí esto no se le aplica tanto al David histórico. David de hecho siempre pudo librarse y al fin y al cabo, contrario a Mashiach, todos sus enemigos fueron muriendo. ¿Ya? Te das cuenta que ya aquí el autor ya no está hablando tanto de él. Ya no se está refiriendo a su vivencia histórica personal, sino que ya a partir de ahí comenzó a ver cosas más grandes, ¿no? Y luego que está diciendo, porque ellos terminarán con yagón. La palabra yagón se usa para el malestar, para la angustia, mi vida. Ushnotai ba'anaha, y mis años con gemido. Ahora viene algo muy curioso. Kashal ha tropezado con qué? Aquí hay una palabra que puede representar problema. Claro, porque resulta que miren lo que pasa, ¿no? Aquí donde la investigación
académica de la escritura nos permite entretejer la exégesis con la hermenéutica. Resulta que en el texto masorético tenemos la palabra escrita con Beit, Ain, Vav, Nun, Yud. ¿Okay? Se ve claramente, ¿no? La voy a escribir 2 veces. Van a ver por qué. Resulta que el masoreta, ahora voy a poner las vocales de pronto con azul para que se note la diferencia. El masoreta, vamos a colocar aquí texto masorético, ¿ok? O el rojo se verá mejor. Vamos a ver si el rojo se ve mejor. El texto masorético vocalizó esto como ba, a, vo, ni. Va a boni. Voy a escribir la pronunciación aquí. Un segundo. Va a boni. Va a boni. Pero resulta que precisamente aquí tengo además a la mano la Biblia Hebraica Estudiantense, que tiene justo estas anotaciones de las variaciones de lectura, y dice precisamente que en este versículo, que es el 11 en el texto hebreo o 10 en castellano, la Septuaginta y la versión siria en este versículo usaron la palabra ptogía en griego. Bueno, en griego sobre todo, ¿no? En ptogía. ¿Qué es ptogía? Esto sugiere que el texto en realidad debe leerse de esta manera. B, O, B, O, ni. No va a boni, sino B, O, ni. Mira qué interesante, ¿no? Voy a tratar de acercarlo para que puedan ver la diferencia. Aquí lo leyó el texto masorético Ba'aboni, que significa en mi iniquidad. Claro, esto causaría una ruptura, una disrupción en todo lo que estamos hablando, porque entonces que el Mashiach tenía iniquidad o algo, eso no encaja. Hay algo que no hace sentido aquí. Y qué impresionante que justo hay alguien, como la Septuaginta en este caso, que da testimonio que esta palabra no se lee así, Ba'aboni, sino Beoni. En mi humillación. Eso sí que tiene sentido. ¿Eh? ¿Te das cuenta, no? Entonces es ahí donde nos podemos apreciar que, claro, el texto hebreo masorético es un primer referente, claro está, pero que tenemos que estar precisamente con el Evangelio en la mente, y si estamos haciendo una correcta interpretación, podemos llegar a considerar, como en este caso, que el masoreta se equivocó en la vocalización. Y listo, eso sería todo. Ahora, no es decirlo por decirlo. Investigando podemos llegar a encontrar con toda seguridad que hay una lectura alternativa a esa palabra problemática. Entonces, repito, no es Ba'aboni, sino Beoni. Ahora sí tiene sentido, porque dice, mi esmero, mi fuerza, ¿me explico?, ha tropezado con mi humillación. Vaya expresión impresionante, ¿no? Kashal ba beoni joji. Claro, lo está leyendo de esta manera. ¿Ha tropezado en qué sentido? Que se ha debilitado, que ha encontrado que justamente la humillación ha estado allí atravesada, causando que la fuerza y todo esto vaya llegando como a su máximo, no esté causando ese tropiezo. Y mira lo que dice, Ba'atzamai asheshu, y mis huesos se han envejecido. ¿A qué se refiere envejecido? Se refiere básicamente al proceso de la muerte. ¿Ah? Cuando el hueso envejece significa que deja de producir, por ejemplo, glóbulos rojos, la médula, que le habla, ¿no? El trasplante de médula se utiliza mucho cuando el hueso ya no está generando vida, literalmente en ese sentido, todos los elementos bióticos para la circulación de la sangre, etc. Entonces está diciendo que mis huesos se han envejecido, es otra metáfora que hace alusión al proceso de muerte. ¿Se acuerdan que lo describimos hace poco en Juan? Cómo el proceso de la muerte iba por etapas en el cuerpo, poco a poco. Entonces aquí lo está diciendo,
todo lo que es mi vitalidad, mi fuerza, ya está tropezando por mi humillación. ¿A qué nos referimos con la humillación de Mashiach? Pues a todo lo que él padeció. Esa es su humillación. El hecho de que lo azotaran, el hecho de que le pusieran la corona, lo clavaran en el madero, ¿de acuerdo? Le dieran toda la lanza que lo atravesó, y espiritualmente, sobre todo, toda la humillación que está causando el enemigo sobre él. ¿Me explico? Entonces, todo eso está provocando ya el momento de la muerte, el proceso de la muerte. Y por eso llega a decir, Atsamai Asheshu, ya mis huesos están caducando, están ya muriendo en el proceso. Sin embargo, ¿qué dice? Mira que lo complementa el versículo siguiente, ¿no? Mikol Tzorerai Hayiti Jeropá. He sido objeto de socavación de todos mis angustiadores. ¿Te das cuenta, no? Está en la misma dirección. Mikol Tzorerai Hayiti Harpa, Belish Genai Meod. Y a los que están a mi lado, mucho. A los que están a mi lado, acuérdense que Joshua fue crucificado y habían otras personas crucificadas junto con él. Y no solamente eran dos. Se nota en una parte del Evangelio que eran muchos más. Lo que pasa es que en el Evangelio se enfoca entre el que recibió arrepentimiento y el que no. Pero me gustaría de pronto, si colaboran algunos allí, a que busquen el paralelismo, cuántos estaban crucificados con Jesús. ¿Cuántos fueron crucificados? Vamos a ver, porque es una pregunta interesante. Miren. Sí, ya les voy a decir. Vamos a ver por aquí. Un segundo, que tengo un artículo publicado, alguien que ha escrito un artículo interesante. Y da a entender, repito, que eran más. ¿Ya? Eran más personas, pero no sé si a través de las concordancias que tienen a las manos pueden de pronto mostrarle la equivalencia. No, este artículo no va a servir. Vamos a ver. Porque me gustaría que corroboráramos esa parte. No solamente, repito, insinúa el Evangelio que hayan sido dos. Parece que eran más. A ver. Vamos a ver por aquí un segundo, que estoy tratando de encontrar ese pasaje y es clave para este versículo cuando habla de mis vecinos. Por ejemplo, vamos a ver, en Lucas 23:32, segundo, a ver si es esto. A ver, los ladrones están clasificados que él. Sí, vamos a ver, por ejemplo, el 23 del 39 al 41 en Lucas. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a comparar, porque este artículo está interesante. Vamos a hacerlo paso por paso, ya que estamos metidos aquí. Vamos a ver primero Mateo 27, 38, ¿ok? Mateo 27, 38 y 44. Dice, así parafraseadamente, con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Claro, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque está diciendo es que unos estaban a un lado y otros al otro, o sea, eran los vecinos en la humillación. Pero luego quedaría como una contradicción, porque si supuestamente uno se arrepiente y el otro como que sigue malo hasta el final, pareciera que no encajara, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en otro pasaje, en Marcos 15, 27, da a entender que ambos insultaban a Yehoshua. Vamos a ver cómo lo pone en la traducción Marcos 15, 27. ¿Qué dice? Dice, con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Ya? Y parece ser que ambos lo insultaban. Y luego vamos a ver, por ejemplo, dice, por ejemplo, más adelante en Lucas, en Mateo 27, 38, ok, vamos a ver. Dice Lucas 29, 23 del 39 al 41, vamos a leerlo. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, salva de ti mismo. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena.
En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Entonces en este caso tendríamos una posible contradicción, porque o los dos insultaban o es que de pronto uno se arrepintió después. Pero cuando leemos, repito, podemos intuir que había más de dos crucificados. Y era lo lógico. En esta época el Imperio Romano hacía crucifixiones masivas. Cuando daba una sentencia de esto, pues no iba solo por un individuo o dos individuos, iba en masa. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde voy? Es que cuando dice aquí en el versículo 11 del Salmo, de todos mis angustiadores he sido objeto de socavación, y mucho para mis vecinos. ¿Cómo traduce ahí la palabra vecinos? ¿Sí no? Lo pone. Claro, tú te quedas pensando, ¿vecinos de dónde? ¿O de qué? ¿Será que si David vivía en el palacio, a qué vecino se refiere? ¿O será las naciones de alrededor? Claro, te quedas un poco como desubicado, ¿no? Pero resulta que aquí está hablando de los vecinos en la humillación. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos esto? Lo que viene a continuación es contundente. Dice, Ufahat limin Yudai, y he sido objeto de temor para los que eran mis conocidos. ¿Quiénes son los conocidos aquí? Los discípulos. Tuvieron miedo y fueron dispersados. He sido objeto de miedo para mis conocidos. Algunos traducen parientes inclusive. La palabra meyudai en hebreo, por ejemplo, para que la tengan clara, se utilizó cuando dice respecto de Judas, pero tú eras amigo mío, mi conocido. Esa misma palabra, alufim yudai, y aparece en otros versículos de los Salmos, haciendo referencia a una persona que conoces muy bien, que es de tu círculo íntimo. Está diciendo entonces aquí el autor, he venido a ser objeto de temor para los que eran mis conocidos íntimos. ¿Ya? Impresionante. Y por si no fuera poco, dice, Ro'ai Bahuts, los que me miran afuera. ¿Afuera dónde? Fuera de la ciudad. Acuérdense que Yehoshua fue crucificado fuera de los muros de la ciudad. Y fue crucificado en un lugar donde todos los que pasaban lo veían. Y dice a continuación, Nadedumi Meni, movían la cabeza a causa de mí. ¿Te das cuenta, no? Yo les invito a que nos imaginemos esa escena. Está Yehoshua puesto en un sur o en un cela arriba, crucificado, recibiendo vituperios de los vecinos, y todos los que lo ven están moviendo la cabeza en cualquier sentido, sea en sentido de rechazo, en sentido de tristeza, en sentido de reprobación, están moviendo la cabeza a causa de él. Pero traducen huyen de mí, no es así. Nadedumimeni se utiliza para el movimiento de la cabeza. Luego que dice, mira que dice a continuación para sellar el tema de la muerte, dice, Nishkachtike met milev, seré puesto en el olvido como un muerto. Seré puesto en el olvido del corazón como un muerto. Ni sus propios discípulos se acordaban de lo que él había dicho que iba a resucitar. Fue puesto en el olvido como un muerto. Ni ellos se acordaban de que iba a resucitar. Está hablando de los que eran su círculo íntimo. Y por eso dice, seré olvidado como un muerto del corazón. Va pasando, ¿no? Se va perdiendo todo esto. Y luego que dice, Hayiti Hijli Obed, seré como un utensilio que perece. Que perece, óigase bien, por eso podemos ver que el cuerpo de Mashiach es llamado aquí Kli, el utensilio, el vaso de barro. Es muy curioso porque la palabra hebrea Kli, ¿de acuerdo? Kli o Keli, pero sobre todo Kli, el plural es Kelim, tiene un valor múltiple en hebreo porque significa utensilio, herramienta y también inclusive vaso. Entonces, mi vaso, está diciendo, ¿no? Yo seré como un vaso que desaparece, como un vaso que está pereciendo, está hablando de su cuerpo.
¿Qué dice? Ki shamati dibat rabim magor misaviv, porque estaré escuchando la ofensa de muchos, la difamación, la calumnia de muchos, y habrá angustia alrededor. Cuando se aconsejan o hacen consejo juntos contra mí para tomar mi pescuezo, han llegado a un acuerdo. Esto es impresionante. ¿Cómo se está ratificando en la persona de Josué todas estas palabras? Pero ¿qué dice? Vuelve a afirmar para que tengamos claro que él nunca ni se quedó solo, ni tuvo miedo, ni es que estuvo abandonado, ni nada por el estilo. ¿Qué dice el verso siguiente? Hashem, amarti Elohayata. Pero yo sobre ti he puesto mi seguridad, oh Hashem, oh justicia divina. Por eso no es tanto Señor como súplica o algo, no. Es todo lo que está presupuestado dentro de la justicia divina. En eso está la seguridad. Yo estoy haciendo esto y tengo la certeza que va a pasar tal y tal cosa, porque esto no está siendo en vano, ni es un ensayo, ni es un intento. Esto viene con toda la eficacia y el poder para vencer y derrotar la muerte. Esto, repito, no es un intento. Lo que hizo Mashiach y lo que está descrito aquí no era un intento, un a ver qué va a pasar. Venía con todo el propósito de cumplir. Ya lo decía el profeta, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. ¿Qué más quieres? Está clarísimo. Por eso hay esa seguridad. ¿Qué dice? A continuación, he dicho, tú eres mi Elohim. Tú eres la expresión del amor para conmigo, ¿no? Viadejai totai, en tus manos están mis tiempos, o sea, mis circunstancias. Hatzileni, rescátame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores, la muerte y de todas las huestes potestades. Y aquí podemos ver una vez más entonces cómo va retornando y va entretejiendo el David histórico con el David profético o escatológico. Dice, Jaira Fanei Jalabdeja, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, vuelve el tema metafórico en la resurrección, Hoshiani Behasdeja, sálvame o dame amparo en medio del ejercicio de la piedad. Mira qué interesante. Esto se conecta con que su cuerpo no vio corrupción, por ejemplo. Hashem aleboshaki kratija, yevosh reshaim yitmulish ol. Oh Hashem, oh justicia divina, no sea yo avergonzado, marchitado, cuando te invoque, sean avergonzados o marchitados los reshaim, los condenados en juicio, y que se parezcan al Sheol, a la muerte. Te'alamna siftei shaker, sean silenciados los labios de la mentira, o sea, de todo lo que va en contra de tu propósito y tu palabra. Hadovrot al tzadik atak, los que hablan contra el tzadik, el gran portador de la justicia, en este caso Yehoshua, que hablan opresión y con arrogancia y desprecio. Ya podemos imaginarnos las huestes espirituales maldad con toda la soberbia y la arrogancia hablando opresión contra el portador de la justicia. Y aquí está la sentencia, ¿no?